Buenas tardes, bienvenida Claudia al portal Entredichos de nuestra Facultad de Trabajo Social. Bueno, Claudia Vázquez Haro es dirigente, fundadora y luchadora del colectivo trans y queríamos hacerte unas preguntas teniendo en cuenta el próximo 3 de junio la lucha por Ni Una Menos. Bueno, la primera tenía que ver con, desde tu perspectiva, ¿cuáles serían los principales logros en este presente siglo? Sí, yo por un lado resaltar que la corriente del feminismo en términos teóricos es una corriente que nos ha permitido pensar, pero también viene de la mano de la acción. Particularmente en Argentina, las luchas feministas abrazaron en un determinado momento lo que tiene que ver con la igualdad de derechos, no solamente pensando a las mujeres en términos de genitalidad, sino también a todas las otras expresiones e identidades de género y sobre todo también la diversidad sexual. No obstante, vemos que esto lo tenemos que contextualizar, ¿no? Hay un momento clave, 2003-2015, donde las políticas de derechos humanos son políticas de Estado. Y cuando hablamos de derechos humanos, bueno, pensamos los derechos de las mujeres, los derechos de los sectores más desprotegidos de nuestra sociedad civil, donde también podemos hablar de las personas que integramos el colectivo TLGBI, ¿no? Las personas trans, las personas lesbianas, gays, intersex, bisexuales. Bueno, y en ese sentido creo que tiene que ver con un momento de la historia argentina donde, bueno, hay un Estado, que si bien es cierto, hay organización de las organizaciones de mujeres, de los movimientos del feminismo, pero sobre todo también de las organizaciones de la sociedad civil en relación a la diversidad sexual, pero por otro lado es el componente de la decisión profundamente política que lleva adelante nuestro presidente Néstor Kirchner y también la expresidenta Cristina. Entonces, yo creo que estas luchas han sido acompañadas también por una decisión política, principalmente por la organización de mujeres, por las organizaciones de las integrantes y los integrantes de la diversidad sexogenérica, pero también, bueno, este acompañamiento por parte del Estado, ¿no? La siguiente pregunta tiene que ver con ¿cuáles serían las cuestiones o temas pendientes en las luchas feministas? Sí, yo creo que también una deuda pendiente ha sido, en esto de pensar los derechos humanos como una política de Estado, la gran deuda pendiente fue la despenalización del aborto. Que esto ha sido una demanda histórica de las mujeres, ¿no? Para tener el derecho a decidir, el derecho a tener una interrupción voluntaria, ¿no? Y que tiene que ver con la decisión del propio cuerpo, ¿no? Donde la mujer tiene que tener esa autonomía, donde el Estado tiene que acompañar. Sabemos que es una problemática social, que en definitiva las mujeres que más mueren por resultados de abortos son las mujeres pobres, porque la clase media, bueno, tiene para realizarse un aborto en las condiciones, de asepsia, con menos riesgo, menos peligro. Yo creo que esa es una de las deudas, pero también nosotras como militantes, yo soy presidenta de OTrans Argentina, pero también de la convocatoria federal Trans y Travesti Argentina, que está allá, el banner, y que es, esta convocatoria se lanza el día 21 de abril en el Instituto Patria, que es el resultado de 18 organizaciones trans de la Argentina. O sea, es una convocatoria federal. Y que a mí me parece que las deudas pendientes también son como no solo, nosotras avanzamos como mujeres trans, travestis, transgéneros, transexuales. En el 2012 alcanzamos la igualdad jurídica con la ley de identidad de género. Pero sabemos muy bien que el desafío pendiente es también cómo las personas trans, travestis, transgéneros, transexuales somos incorporadas en relación a los derechos económicos, sociales y culturales, ¿no? Por un lado, el reconocimiento por parte del Estado de la identidad de género, por supuesto, es un derecho que era para nosotros medular, pero por otro lado, este reconocimiento por parte del Estado, podríamos incluso hablar de lo que es la justicia social, ¿no? De cómo este sector de la sociedad civil, que ha sido excluido históricamente por el Estado, tiene que el Estado generar, por un lado, políticas públicas, por ejemplo, la ley de cupo laboral trans.
una de las cuestiones. Pero no solo la ley de cupo laboral trans, sino también el derecho a la educación, el derecho a la vivienda, el derecho a tener una vejez digna, porque vos imaginate que los datos en relación a la comunidad trans y travesti son alarmantes y son estudios que se han hecho que la expectativa de vida en nuestro colectivo es de 35 años. Entonces, una persona trans que pasó los 35 años para nosotras en el colectivo es una sobreviviente. Y pareciera ser, en el imaginario social, que a nosotras solamente se nos ve de grandes, ¿no? De jóvenes, de grandes. Nunca se habla de nuestra etapa que el Estado y la sociedad civil vulneran nuestros derechos en relación a nuestra infancia, nuestra adolescencia, y después tampoco hablan de las trans adultas mayores. Y yo creo que también eso es uno de los tantos desafíos para trabajar, ¿no? Para trabajar sobre todo articuladamente. O sea, el movimiento feminista yo no voy a pecar de decir de que no entienden o no han traducido, en definitiva, cómo se articula, porque eso sería, de mi parte, la verdad, un desconocimiento a todo ese movimiento feminista. Quizás sí hay mujeres, y eso hay que decirlo, recientemente hubo incluso un incidente en Chaco, con la comisión organizadora de este encuentro para octubre, donde un grupo de mujeres, a una compañera Jacqueline Romero, la vicepresidenta de la convocatoria Trans y Travesti de Argentina, que estuvo participando de ese espacio, hubo un grupo de mujeres que no solamente no le respetó su identidad de género, sino que constantemente la nombraban como él, y después, imagínate, llegar a decirle que un documento no te convierte en mujer. Bueno, estamos prácticamente, es un signo de época. Es la asunción del poder por parte de la derecha, donde las políticas neoliberales se llevan adelante a través de políticas de mano dura y sobre todo sobre los sectores más vulnerables. Estos discursos que han recrudecido de violencia hacia las mujeres, esto que nosotras vemos constantemente, cómo muere en Argentina una mujer cada 16, 18 horas, y todo el incremento de travesticidios y crímenes de odio se inscriben en el marco de un gobierno que posibilita esos discursos y esas prácticas, y por el otro lado también el silencio y la ausencia por parte del Estado en función de estas problemáticas que vimos las mujeres. Y cuando hablamos de las mujeres, estamos hablando de las mujeres en términos diversos, ¿no? Que no se reduce específicamente a lo biológico. La tercera pregunta tiene que ver con, desde tu visión, ¿cuáles serían los retrocesos en esta nueva etapa neoconservadora y cuáles serían los nuevos desafíos teniendo en cuenta justamente estos retrocesos? Sí, yo quisiera agregar algo, que La Plata prácticamente ha sido el laboratorio para la persecución sistemática de compañeras trans y travestis. La Plata ha sido el laboratorio para armados de causas, para vejaciones, para torturas y para muertes de compañeras que las privan de su libertad y las torturan porque no solo no le dan de comer y no le dan agua, sino que no le dan atención médica. Y acaban de morir 2 compañeras en lo que va de 2017. El día 1 de enero murió la compañera Pamela Maceo Panduro y el día 16 de marzo la compañera Angie Velázquez. 2 compañeras militantes de nuestra organización Trans Argentina, 2 compañeras, una tenía 29 años, la otra 36, pero sobre todo es que en La Plata, en lo que va del 2015 al 2017, tenemos 40 compañeras privadas de su libertad solo en la unidad 32 de Varela, y que lo que nos alarma muchísimo es que a pesar de que nosotros hemos conseguido fallos donde la justicia reconoce que hay vejación, el famoso fallo Zambrano el año pasado, que, bueno, ahí está justo fallo Zambrano, la compañera Angélica Zambrano, las detienen, les arman causas y que después la misma justicia dice, no, esta causa hay que anularla porque es vejatoria en grado sumo. Entonces, nosotras como asociación de la sociedad civil hemos presentado alrededor de 40 habeas corpus preventivos, colectivos, correctivos, y también hemos informado desde el año pasado al Comité CEDAW toda esta violencia sistemática. Y este año también dimos el informe al CAT, al Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, y en la reciente visita que estuvo acá el grupo de detenciones arbitrarias, que fue el que determinó también que Milagros Sala está privada de manera arbitraria de su libertad, nos reunimos y les entregamos los informes
sobre la muerte de nuestras compañeras a través de la tortura. Esto, digo, es un dato claro, está judicializado, ustedes pueden acceder a las causas. Es un enorme retroceso porque nosotras, si bien es cierto, la pobreza existía, las políticas públicas tardaban en llegar, pero nunca habíamos vivido una embestida terrible de cómo en los 90 nos perseguían con los códigos de falta y los delitos policiales, y de 2015 en adelante usan la ley 23737, que es la ley de droga, para perseguirnos, criminalizarlos. Y cómo eso llama poderosamente la atención, porque se inscribe como una doble vulnerabilidad en las compañeras trans y travestis migrantes del Cono Sur. ¿Cuáles son tus expectativas con respecto de la próxima marcha de Una Menos, el 3 de junio? Mira, yo creo que, sí, yo pienso que el de Una Menos es obviamente, digo, ha trascendido incluso a las primeras compañeras que organizaron o pensaron o convocaron, ¿no? este reclamo multitudinario que de hecho se ha replicado en otros países del mundo. Yo creo que el Ni Una Menos es un día también para estar en la calle, para ocupar la calle, para denunciar el ajuste, porque es el ajuste quien nos termina matando. Este avance del capitalismo salvaje termina matando y termina de manera arrolladora y directa, incidiendo en los cuerpos de las mujeres, ¿no? Eso por un lado. Es un momento para reclamar la falta de trabajo, la falta de políticas públicas, el vaciamiento de políticas públicas del Consejo Nacional de las Mujeres, principalmente de Fabiana Túñez, que en relación a estas cuestiones, tanto de las mujeres cis como de las mujeres trans, sigue mirando para otro lado y el Estado prácticamente no lleva adelante ninguna política seria en relación a la violencia de género, no solo nacional, sino también provincial y municipal. Vos fíjate, municipal, el día que me atacaron, que casi me matan a mí, me asesinan, cuando yo pido a la justicia algún tipo de mecanismo para resguardarme, la fiscal Ana Medina elabora una solicitud para que me den el botón antipánico. Voy a la dirección de políticas de género de acá del municipio de Garro y me lleno una planilla. Me mandan a la subsecretaría de seguridad para darme el botón antipánico. ¿Saben cuál era el botón antipánico? Era un teléfono como el tuyo, que lo tengo que agregar acá, que incluso dice alarma. Y cuando me llega a pasar algo, tengo que decirle a mi agresor, espéreme, si me va a meter un botellazo, un balazo, lo que sea, busco en mi celular, en mis contactos, el contacto alarma. No, entonces, la verdad que estamos totalmente desprotegidas, pero esto también me parece que devela la vulnerabilidad en que nos encontramos las defensoras y defensores de derechos humanos, no solamente un Estado ausente de políticas públicas, sino que cuando nos sucede esto a nosotras, que somos las que denunciamos y las caras visibles de esta avanzada en relación a este retroceso, digo, avanzado obviamente de políticas de mano dura, retroceso en términos de los avances que habíamos tenido en materia de derechos humanos, que el mundo hablaba de nosotros, Argentina como el ejemplo, ¿no? Entonces, no tenemos ningún tipo de garantías por parte del Estado para las defensoras y defensores de derechos humanos. Y esto lo denuncié también el año pasado ante Dubravka Simonovic, que es la relatora específica para violencia de género, que nos visitó el año pasado acá a Argentina. Digo que tuvo un momento donde fuimos abrazadas por el movimiento de mujeres, por las feministas, bueno, pero a pesar de en estos momentos tan difíciles, hay una crítica que tenemos que hacerle al feminismo, y al Ni Una Menos, por ejemplo, porque vos fíjate, nosotras no somos entendidas como interlocutoras válidas para estar también siendo parte de esa mesa de discusión, de plantear nuestros aportes, de no ser habladas ni ser leídas, sino con voz propia plantear nuestra demanda y nuestra agenda como mujeres trans y travestis. Sin embargo, siempre se mira para otro lado, es algo que no se toca, si se toca se nombra, o si no invitan a una compañera trans que desconoce y dista muchísimo de la realidad que vivimos, y también, o siempre la trans está ahí como el adorno, ¿no? Como siempre, bueno, esto es como tenemos todas acá presentes en este lugar para decir que estamos, pero en definitiva termina siendo incluso
digo, el adorno, por no decir lo exótico, claro, por supuesto, como decir lo exótico. Y la verdad que nosotras hemos devenido sujetas políticas y hay un grupo de compañeras trans, digo, que tienen una militancia. La Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina es el resultado de liderazgos trans, incluso de todas las provincias de Argentina más alejadas, del Chaco, de Salta Tartagal, que limita con Bolivia, de compañeras que están en Rosario, en Santa Fe, en Corrientes, las compañeras que vienen de Córdoba. Esas son las interlocutoras válidas, esas son las compañeras que tienen que estar ahí siendo parte, por un lado, ni una menos, en esa mesa de organización y también en el Encuentro Nacional de las Mujeres. Esa es otra crítica al Encuentro Nacional de las Mujeres. Nosotras somos llamadas solamente para un taller que costó muchísimo. Loana y Diana y Marlene y yo en su momento íbamos cuando no existía la identidad de género y nos echaban de esos espacios. Con la ley de identidad de género hemos podido no solamente generar un espacio, pero aún seguimos luchando para que seamos incorporadas como interlocutoras válidas dentro de la mesa de organización. Bueno, es una lucha pendiente, un logro pendiente y un nuevo desafío. Por supuesto. Así es. Son los desafíos y las deudas pendientes.